Bueno, seguimos conversando con Camilo Robertini, autor de Érase una vez la Fiat en Argentina, y estamos hablando desde un mundo donde quizás es bueno comprender qué es lo que sucedió, quizás para entender qué es lo que está sucediendo, que no tienen absolutamente nada que ver. Estamos en este momento viendo cómo llega el petróleo y cómo nos la vamos a arreglar sin todas esas cosas que necesita la industria y sobre todo el consumismo exasperado que hay en las sociedades capitalistas. Pero quería hablar un poquito del tema de la idea de progreso, que no fue una idea, me parece a mí, totalmente descabellada, sino que viene del 800 con el progreso, donde el progreso también lo tenía Carlitos Marx, eh, y se fue resquebrajando, no sé si porque el camino que se utilizó estaba mal, porque esto de la propaganda, es decir, quería hablar de progreso y propaganda. La propaganda también se daba en las empresas peronistas de Mosconi, por ejemplo, y en Mosconi se da una cosa bastante parecida a lo que se dio en la Fiat, pero en una empresa estatal. Es decir, se invertía un montón de dinero en el bienestar de los trabajadores. Yo estuve allí a Mosconi y realmente me impresionó las casas que se hacían para los obreros, los campus de deportes, etcétera, que para los privados era desperdiciar plata y en realidad era distribuir plata entre los empleados. Y otra cosa bastante diferente es lo que hacía la Fiat o otras empresas donde daban también este tipo de beneficios, pero con un objetivo que era más vale calmar a los empleados, ¿no? Vos en tu libro hablas de una propaganda que se hacía que incluía cómics hechos por por los obreros, o incluía a Vittorio Gassman, por ejemplo, subido a un caballo argentino diciendo la Fiat de la Pampa, que es algo bastante parecido a lo que puede ser también para la izquierda el Eternauta, digamos. ¿Cómo fue este mecanismo de propaganda y si el progreso estuvo mal administrado o realmente era una cosa absurda de pensar que esto podía llegar a buen puerto? Sí, digamos, el punto de todo eso, de la propaganda, pero también de las acciones, ¿no? De welfare empresarial, se puede denominar paternalismo fundamentalmente, es decir, ¿no? Las empresas públicas, privadas, la Fiat, la Ford, pero Mosconi, digamos, cualquiera empresa estatal también, tenían una política fuerte de otorgar beneficios y a la vez organizar el tiempo libre también de sus trabajadores, ¿no? Y eso es, yo creo que, por supuesto, eso nace con el Fordismo en Estados Unidos, y con la idea de que el lugar de trabajo no es solamente un lugar de trabajo, sino que es un lugar en el cual se generan, se amplifican las identidades. Hoy quizás algo parecido a trabajar o sea, hoy es muy difícil identificarse con su propio lugar de trabajo. Hoy quizás los trabajadores de Google, de Apple, etcétera, de esa grande Big Tech, capaz que tienen algo parecido, también a nivel de beneficios empresariales, ¿no? Sabe, de juguetes, guardería, etcétera. Pero en ese entonces era algo novedoso, sobre todo si lo pensamos en la perspectiva en la cual quienes trabajaban venían de un mundo rural, europeo,
que había atravesado o la Segunda Guerra o la Guerra Civil Española. Es decir, llegaban a otro mundo y eso tuvo un impacto muy fuerte, mucho más en la generación de los padres que en la de los hijos. Por supuesto, el hijo de ese bienestar, de la fábrica, de la vida organizada, etcétera, será, y eso pasa en Torino, pasa en Córdoba, pasa en Detroit, etcétera, será el que cuestiona ese tipo de desarrollo. Es decir, tener un auto de propiedad, hacerse la casa, estudiar en la universidad es suficiente. Es esa la única perspectiva que tenemos, ser consumidores al fin y al cabo, que la crítica, ¿no? Balestrini en Italia del largo 68, digamos, poner en discusión todo esto. Pero sí, digamos, todo eso era parte de una idea de progreso que es interesante eso. El director el presidente de la Fiat en Argentina, que fue Aurelio Peccei durante un periodo, quien era un empresario exitoso, pero también un intelectual, fue parte del Club de Roma, que luego dio origen a ese estudio muy interesante, muy fuerte para su momento, que se llamó Los Límites, ¿no? Del Desarrollo, en el cual ya década del 70 se decía, ojo, que a ese ritmo el planeta no va a aguantar esa idea de desarrollo que es fundamentalmente contaminar, crecer y llevar al límite el mismo planeta. Y eso se dio, es interesante, porque se dio en el marco de un empresario que había sido parte, ¿no? De partícipe de ese proceso o sea, es decir, de medir el desarrollo, y eso fue parte tanto de la derecha como de la izquierda, ¿no? El humo de la fábrica era un mito para todos y todas, en un mundo en el cual, claro, por lo menos hasta el 73 la idea de desarrollo no tenía límite. Hoy, por supuesto, estamos viviendo los límites en su máxima, ¿no? En su máxima manifestación, digamos, el planeta mismo que reacciona con la transformación del clima y todo eso. Pero en ese entonces yo creo que era un poco lo que veían, ¿no? Esos límites al desarrollo, sobre todo para millones de personas que trataban de salir de una condición de subalternidad hoy inimaginable. En esta mirada un poco más amplia y compleja sobre la clase obrera y los mismos empresarios, porque esto que decís vos, yo no sabía que había un empresario que ya en los años 70 planteaba la necesidad de rever un poco esta idea de progreso, ¿no? Eh, en esta cosa compleja, me gustaría hacer una última reflexión, que vos planteás una pregunta que es dura para todos nosotros, eh, que es si la dictadura militar en Argentina, la de Videla, la última, obvio, cayó por la resistencia obrera o, por el contrario, tuvo también mucho apoyo obrero, que como decíamos al principio, los obreros ya se habían convertido en clase media, así como hoy los profesores están debajo de la línea de pobreza y son pobres, en ese momento los obreros pasaban de ser obreros a ser clase media, porque si vos pensás cómo vivía un obrero en los años 60, este, bueno, ¿qué rol vos le ves de por qué cayó? Si existe esta cosa de que cayó por la resistencia obrera, o si hay una multiplicidad de factores, entre ellos Malvinas, la política internacional, etcétera, etcétera. ¿Qué rol tuvieron los sindicatos en la caída de la dictadura? Sí, yo diría que o sea, ese es un antiguo debate, entre comillas, ¿no? Sobre cuál había sido el rol de la clase obrera, si había efectivamente desplazado a la dictadura, si había participado o no. Yo creo que seguramente en la consolidación inicial de la dictadura hubo consensos sociales entrecruzados, de la clase alta, la clase obrera,
Es decir, clase obrera en el sentido de trabajadores, ¿no? Con un consenso que se construyó desde los medios, desde aceptar de que, porque, bueno, los golpes de Estado en la Argentina eran una opción como otra, se transformaron en una opción como otra durante mucho tiempo. Eso hay que entenderlo. A 50 años quizás no está tan claro, pero ¿no? Si nos ponemos en la cabeza de los argentinos, de las argentinas de hace 50 años, no era una opción política tan poco usual. Eh, Luego, digamos, yo creo que hubo un consentimiento, ¿no? Digamos, uso esa categoría porque consenso, conflicto son dos categorías muy tajantes, que no expresan también una variedad de posicionamientos que hubo. Es decir, alguien que espera que la dictadura haga las cosas bien, otro al cual tampoco le preguntaron si quería una dictadura, que se despertó y leyó en el diario, escuchó en la radio el pronunciamiento militar, y Además, también otro. perdóname, ¿no? Pero convengamos que los golpes anteriores que hubo en Argentina no tenían relación con el último golpe, porque nadie se imaginó en Argentina que iba a haber campos de concentración, que no sé por qué los llaman centros clandestinos de detención, cuando son campos de concentración nazis, digamos, y que tuvo una cosa como científica de aniquilamiento que nos excede en nuestra capacidad humana de comprensión. Esto no había sucedido de esta No, forma en no, Argentina. los Y golpes cuando anteriores uno también. decía, bueno, viene el golpe, viste, de última era todo un desastre lo que había antes, creo que no pensaban que se venía este golpe. Claro, Eso para aclarar de por qué unos pueden decir, pero ¿cómo estaban a favor del golpe? Bueno, nadie sabía, pensaban que podía venir un Lanuse, yo qué sé. claro, totalmente. Y luego, ¿no? Para llegar a tu pregunta, es decir, sobre el final de seguramente hubo una serie de movilizaciones que, ojo, no se dieron, y eso es un debate, pero digamos, las grandes movilizaciones obreras arrancan cuando los efectos económicos del plan de Martínez de Oz empiezan a dar sus frutos, es decir, cuando empieza un proceso de desindustrialización brutal y entonces los trabajadores salen a defender su propio lugar de trabajo más que reclamar el fin de la dictadura, ¿no? Digamos, eso será una consigna que madura muy tardíamente. Después siempre hay discusión, ¿no? Porque si la huelga tiene solamente una finalidad política o, digamos, siempre se entrecruza lo político con los otros reclamos sindicales. En el cierre de la dictadura seguramente hubo un papel obrero importante, ¿no? Las huelgas y las manifestaciones de marzo del 82. Ahí ya es claro que también el sindicalismo estaba reactivado. Em, pero por supuesto que la guerra de Malvinas y perder una guerra como se perdió, le dio el golpe final y quizás también, eso sí, podemos imaginarlo de esa forma contrafactual, quizás le dio también mucho menos margen de negociación a las Fuerzas Armadas, en la negociación de la transición a la democracia. Es decir, hubo mucho menos posibilidad para los militares de plantear su propia impunidad. Después se logró una forma de impunidad, pero quizás el juicio a la Junta, pero eso ya no lo digo tanto como historiador, más como, ¿no? Como historia contrafactual, quizás no se hubiese dado sin Malvinas, pero eso nunca lo vamos a saber. Mm. Bueno, voy a cerrar ya para no distraerte más de todas tus ocupaciones, eh, con una frase que vos ponés en el libro, porque vos me contabas antes que no tenías ninguna relación con Argentina, que en realidad fuiste a hacer un posgrado por un intercambio estudiantil y te copaste con esta historia y mencionás en un momento a Eric Hobsbawm, que es un historiador especializado también en América Latina,
eh, que dice, América Latina es un continente hecho a propósito para derrumbar verdades convencionalmente aceptadas. Que eso es un poco la seducción también, ¿no? De América Latina. Pero debo decir que estuvimos a la vanguardia del mundo porque en este momento los que están tirando abajo todas las verdades aceptadas son las grandes potencias mundiales y ya no entendemos nada. Y bueno, bienvenidos sean estos espacios de reflexión para saber o pensar o disparar preguntas sobre cómo estamos, por qué estamos como estamos, cuáles fueron los errores y bueno, y seguir pensando, porque hay mucho para construir todavía. Para mí fue un lujo tenerte en este programa. Supongo que volveré a molestarte con preguntas en otro momento, pero quise hacer una entrevista donde toquemos distintos temas que me parece que son estimulantes para charlar. Así que será hasta la próxima, Camilo Robertini, y voy a recomendar tu libro para... Se puede conseguir en Argentina, ¿verdad? Se consigue, sí, sí, se consigue. Bueno, Muchas gracias por la invitación nuevamente. bueno, será hasta la próxima. Chao. Chao. Yo sé cómo se pone para grabar, pero no sé cómo se pone para No sé, grabar. sí, sí, sí. Así que A te mí voy me a pasa. saludar y te voy a despedir. Dale, dale. Chao, Bueno, chao, muchas gracias, ¿eh? Hasta pronto. chao. Chao.